Bueno, ¿qué nos trajo hoy, maestro? Mira, antes de comenzar con el tema, Sí. después de las plantas, Sí. nuestro consabido tema y trillado en parte, vamos a brindar, porque vos sabés que el tango incursionó en todos los lares, en todo lo que te puedas imaginar Sí. de la vida ciudadana argentina, del campo, de todos los rincones, de los más recónditos hasta los más conocidos, y además incursionó también en la parte religiosa. Algunos tangos fueron muy respetuosos, sí, y otros no tanto, en las letras, según los autores, ¿no es cierto? Porque la música es distinta, la música va acompañando la letra, a veces con acordes o no, ¿eh? Sí. Pero yo he elegido para el día de la fecha el tango Misa de Once, que lo grabó, lógicamente, los autores, Armando José Tallini, que fue el letrista, que era letrista también de la orquesta de De Angeli, fue mucho con lo mismo que otros autores, y Juan José Guillandut, un pianista que fue el que componente o el que compuso el pentagrama, y Tallini la letra. En este caso lo brindamos a través de la orquesta de Rodolfo Biaggi y un cantorazo que era, además de chansonnier, era también decidor, o sea, le diseur du tango, el decidor del tango, Jorge Ortiz. Entonces, está muy relacionado con parte de la iglesia y parte de un noviazgo juvenil, aquellos noviazgos de antaño, que hoy hemos dado un giro en 180 grados. Entre Malbones y Madreselva. Sí, sí, pero queda cursi y queda muy de modé para la época. Pero no importa, vamos con Misa de Once, y sí, el cantor va dando a través de la letra lo que, sí, le pasó al joven enamorado de aquella bella niña de antaño. Adelante. Escuchamos entonces. Voces de bronce llamando a misa de Entonces tú tenías 18 primaveras, yo 20 y el tesoro preciado de cantar. En un colegio adusto vivías prisionera y solo los domingos salías a pasear. Del brazo de la abuela llegabas a la misa, airosa y deslumbrante de gracia juvenil, y yo te saludaba con mi mejor sonrisa, que tú correspondías con ademán gentil. Cuántas promesas galanas oyeron graves campanas en las floridas mañanas de mi dorada ilusión. Eché a rodar por el mundo mi afán de glorias y besos, y hoy solo traigo al regreso cansancio en el corazón. Así escuchábamos este tema entonces, y era, ¿cómo se llamaba, maestro, el tema? Tango Misa de Once, de Juan José Guillandú y Armando José Tallini. Intérpretes, la orquesta de Rodolfo Biaggi, el cantor
Juan Alesio, o sea que figuraba como Jorge Ortiz, pero el verdadero nombre y apellido era Juan Alesio, y la grabación data del año 1940. Y lo que yo llamo la atención a casi los oyentes y aquellos tangueros grandes que han prestado la debida atención, la marcación de los bandoneones de línea, 5 bandoneones. La marcación inclusive al conjuro con acompañamiento de los violines, el maestro director al piano, o sea, Rodolfo Biaggi, y tun, 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 el contrabajo, o sea, la viola da gamba. Señores, se ha brindado entonces misa de 11. Muy bien, misa de 11, qué bien. Bueno, las misas acá no sé si son a las 11, creo Pues, que sí, ¿no? dice, También son las misas o sea, de 11 aquí también. Como es el ruido de aquellos instrumentos de bronce, o sea, las campanas que eran de bronce. Claro, totalmente. En fin. Bien, una maestro. época. Es una época, ¿no? Que pasó el del año 40, me dijo que era Pero estas grabaciones se bailaba porque tenía un compás tan lindo. Y también está hay otra versión del año 49 con Alfredo De Angelis y Julio Martel, un poco más light, digamos, un poco más suave, también muy bien interpretada por aquel cantorazo que fue Julio Arispe, o sea, Julio Martel. Y el acompañamiento del pianista también era Alfredo De Angelis, etcétera, etcétera. Bien. Pero había muchas composiciones relacionadas todas con la parte de iglesia. Ahí está, Voces de Bronce. Llamando a misa de 11. Llama nomás hoy día. Y con este frío, ¿quién te va a informar que suenen las campanas de hoy día? Puede sonar todo lo que quiera, maestro. Frío no se arrima a nadie, ¿no? Sí. Es así. Bueno, muy bien, hablando de la música y también nosotros aquí en este espacio hablamos de plantas y veníamos hablando justamente de plantas aromáticas y de árboles. Y nos habían dejado un mensaje para usted, Felicia Garrido, justamente. ¿Cómo no? Preguntaba sobre las raíces del sauce, dice, ¿pueden romper piso? Nosotros tenemos un problema en Cáritas, ella está en Cáritas, justamente es la presidenta de Cáritas, que algunas raíces están rompiendo el piso de la capilla. ¿Podría contestar? Dice, claro. Mira, a ver. La mayoría de los árboles, según la ubicación, según la especie, y si no se ha dado una poda adecuada cuando se trasplanta el árbol de un sitio a otro, hay que hacer una compensación entre la copa, remodelar, y también las raíces. Generalmente la raíz pivotante, que se denomina, en término difícil de recordar, axonomorfa, pero nosotros teníamos que enseñar así a los futuros profesionales, las raíces son las secundarias las que se extienden. Y a veces, si la planta está rodeada de un perímetro de la palangana, el espacio, ¿no? Que se llama la cazuela, que se dice también, hoy día se dice en la parte técnica de la parquización cazuela, pero también se le decía palangana. Entonces, la planta, fíjense que inclusive en las veredas, las raíces comienzan a enrularse, comienzan a hacer palanca, levantan baldosas, levantan mosaicos, parten el hormigón, e inclusive... Me río porque a algunos hasta les partió el inodoro. Claro, entran a las casas, rompen el parquet, rompen parte de las paredes, desnivelan las puertas que están en el marco. Miren, ha habido con este problema con este caso, tantos problemas, señora, que inclusive yo hice 2 cursos de peritajes dados por abogados, los dictaban en la Facultad de Agronomía de La Plata hace unos años, y los problemas que había entre vecinos, las personas que pasaban, se enredaban en las raíces que sobresalían y se caían, ¿no? Entonces problemas con la municipalidad, problemas de abogados, trae muchos problemas. Lamentablemente aquel árbol que nosotros decimos, qué belleza, qué cosa tan linda para hermosear, para poder adornar. No es tan fácil. Al árbol le trae problema y más también al transeúnte o al dueño de casa, a todos. 2 cosas. ¿El sauce puede extender tanto las raíces, digamos, la especie del sauce para romper pisos, maestro? Yo le digo, señora, y le contesto que del sauce no me voy a olvidar más. Estábamos en la Laguna Larga, que está en Esquela, un costado, un lugar bellísimo, de un lugar donde se hace canotaje, se hace
bueno, todo lo que es sí, moto de agua, todo, bueno, sí. esa laguna. Habíamos ido varias familias. El otro día nos acordábamos con un matrimonio que está en Buenos Aires. Y almorzamos. Me siento en esas reposeras, algunos sauces gigantes que habían nacido solos, los sauces criollos, con unas raíces que sobresalían del suelo, y cerca nos sentamos todos, algunos se tiraron después de hablar, y las damas, o sea, nuestras esposas, se fueron a caminar porque era el triatlón, o tetratlón, algo así. Sí. Había una cantidad de gente, bueno, yo me quedé recostado, apoyado sobre el apoyabrazo de las sillas plegables, y mi señora me dice, tené cuidado, Esteban, porque te podés quedar dormido, esa silla está medio enclenque, pues estaba en el pasto, y tenía los árboles. En un momento me dormí, y a varios los dormí, ¡pum!, me doy vuelta y me caigo sobre la raíz. Fue tanto el golpe que me di que tuve que sacarme electro. No, sí. Traumatología por si me había quebrado, qué sé yo, la cara. No sé, bueno, hubiera quedado peor de lo que estoy. Para la quinta directamente. Para los espantapájaros. Ni los cóndores, ni las águilas, ni los caranchos hubieran bajado. Bueno, maestro, qué golpe. ¿Y sabes cómo en ese momento cómo me alivié? Porque había una damajuana de agua, no de vino. Esa fue primero. Sí. No. Una damajuana de agua con boca muy ancha, estaba con por agua eso helada. Se cayó, maestro. Y con los. Claro, yo la voy diciendo macanas, porque tanto sí, como para pasar. Ya lo sé. Pero señora mía, mire, el golpe que me di me costó hospital, clínica, traumatología, encefalograma, de todo lo que se le puede imaginar, por un sauce. Pero la culpa era tuya por no hacerle caso a mí. O sea que sí extienden las raíces, pueden romper cualquier cosa. Las raíces se sobreelevan del suelo porque están mal ubicadas. No tienen esparcimiento por abajo. Claro. Y mire, le hago otra comparación. Sí. No es lo mismo tener un chico de 1 mes, 2 meses, 4, 5 meses, hasta el año en la cuna, y cuando cumple 20, 25 años quererlo meter en la cuna. Entonces, ¿qué pasa? No, maestro. ¿Rompés la cuna o el chico se retuerce todo? Entonces, esa es la comparación. Me imagino. ¿No? Entonces, el sauce tal vez esté un poco incómodo y habrá que hacer poda de raíces en esta época de invierno. Claro, porque está rompiendo los pisos. Esto es en la capilla de Barrio Villa del Pilar. Pero además me dio pie para explicar, y tal vez muchos lo sepan, el Salix se llama Salix humboldtiana, de Humboldt, ¿no? de uno de los viajeros, Humboldt, el gran Humboldt. Salix, sauce. Y en las vallaspirinas, en las analgésicos, está la salicina, que se extrae de la corteza del sauce. Así que, por un lado, nos perjudica a través de las raíces, y por el otro nos beneficia. Nos beneficia en parte, ¿no es cierto?, momentáneamente, con los componentes químicos que tiene la corteza. ¿Y cómo se hace para poner árboles? Bueno, tiene que haber una especie seguramente, como han puesto ahora los árboles que tenemos aquí frente a la radio, ¿no? Para que las raíces vayan hacia abajo y no sobresalgan. Mirá, hay un sistema, una práctica. Hoy día hay técnicas nuevas que uno las aprendió después de haber hecho parques y jardines años hace, más de 50 años que hice esa materia, bellísima la materia, y la daban como los dioses. Todas las cátedras de la Facultad de Agronomía estaban tan bien equipadas, era la época de las vacas gordas, ¿no? Tan bien equipadas que no faltaba un elemento. Lógicamente, si nosotros lo rompíamos, teníamos la obligación de pagarlo. Muy bien. O sea que se cuidaba. Rompe-paga era el microscopios, la parte de química, todo. Entonces, hay una técnica que a veces cuando se excava la fosa para colocar el árbol, hay que ver el tamaño de árbol que se va a colocar, o sea, 1,70 m, 1,80 m, que esté bien esbelto. Hay que sostenerlo con tutores, 2 o 3, a veces ponerle ciertos palos o cañas gruesas, caña de la India, esas cañas bien duras. Si María Julia me estás escuchando, ya tenés caña de la India en abundancia. Ahí puedes hacer tutores. Todo lo que es el barrio ahí, claro. Barrio de los Naranjos. Y se hacen muy agresivas por los estolones de abajo. Entonces, la planta, se hace, por ejemplo, la fosa, algunos ponen chapas, que la chapa lógicamente se oxida, pero en parte se conduce la raíz. Hay que hacer una poda de raíces adecuadas, con sentido común, con un cierto criterio, y también
para compensar una poda de la copa, de la parte aérea. Porque si brota una copa, se deja una copa grande, se trasplanta un árbol, emite hojas, sí. Las hojas comienzan a transpirar y las raíces no pueden absorber a través de los pelos radiculares sí. el agua, los nutrientes, evidentemente se descompensa, la planta se seca por más bien adecuado que esté. Y también hay una técnica con ladrillos y revoque, o sea, con hormigón se hace como si fuera un pozo calzado, los pozos de antes. Sí, los pozos de agua y los pozos de baño. Se calza, claro, cuadrados. Atmosféricos, sí. Y entonces la raíz, la pivotante, o sea, la raíz central, además de sostén, es de absorción. O sea que cumplen distintas funciones las raíces. Sí. Y las secundarias son las que van ayudando todas a al sostener, complejo, claro. a sostener en parte y alimentar. Claro. Y cuanto menos agua esté disponible, más extensión. Pasa con los algarrobos en zonas secas de Santiago del Estero, en La Pampa. Nos dejaron un mensaje, lo vamos a escuchar, a ver, lo escuchamos entonces de Liliana, a ver qué dice. Marité, le quería preguntar al señor Guerra, el lapacho, pues yo tengo una planta de lapacho en el patio, enorme, se ha venido enorme, hace como 3 años que no la podo, y hace más o menos como 14 años que la tengo, que está plantada acá, ¿no? Si se poda, ¿no florece o cómo es el tema? Porque después de 14 años, bueno, el año pasado recién floreció apenas algunas flores, que creo que este año va a florecer más. Después que florezca, ¿se podrá podar o cómo es? Porque la verdad que no sé, yo ya estaba que la sacaba porque no florece. Bueno, el año pasado dio algunas florcitas. Bien, le contestamos. Bien. Señora, yo le voy a hacer comparaciones un poco graciosas y un poco bien realistas. El árbol tiene 14 años, ¿no es cierto? El árbol va creciendo a su libre albedrío, porque si no tiene competencia cercana, todo árbol muestra lo que es la forma específica, la forma de cada especie. Claro. En cambio, si yo estoy haciendo plantaciones en Corrientes, Entre Ríos, en Misiones, vieron que tiene distanciamiento entre líneas y entre árboles de la misma línea, ese distanciamiento condiciona el árbol se elonga, se alarga, porque queremos madera, queremos postes. Claro. Pero en este caso, en un árbol que toma dimensiones descontroladas, es evidente ir conduciéndolo, es como decir, los niños se educan, comienzan desde la base, se endereza el niño. Bueno, lo mismo le pasa al árbol. Entonces, es conveniente, sí, el lapacho se poda, pero hay que podarlo, supongamos, en junio o julio. Claro, y ahora, si siguen estos días fríos, podría. No se puede, no se debe, mejor dicho, todo se puede, pero hay cosas que no se deben. Sí. Podarlo en plena época de ya floreciendo, porque todo el metabolismo, está toda la savia en movimiento. Claro. Es como si a nosotros nos cortasen alguna vena de acá o algún tendón de la mano, nos desangramos. Y al árbol le pasa igual, se va desaviando, pierde resistencia. ¿Y por qué florece poco? Porque está en su estado muy... Bueno, a eso iba ahora. Ajá. Perfecta la pregunta, Marite. Puede que haya florecido poco porque tal vez le han dado una poda muy drástica. Y si yo veo a veces, no es tanto... Hace muchos años acá en Lima, hace muchísimos años, el personal de jardinería de la municipalidad, de la delegación municipal, eran personas, y cuidado lo que voy a decir, con el mayor respeto, porque fueron personas que éramos toda una familia, aunque casi no tratábamos mucho de amistad, pero tenían un criterio para podar, y algunas personas mayores que me estén escuchando asentirán con la cabeza, sí, tiene razón el flaco. Podaban los paraísos, ya casi no existen más en las veredas. No, es cierto. Perfumaban. La leña la depositaban en la vereda, la tiraban hacia adentro para que se quemara, porque se usaba para la cocina económica, la cocina de leña y de mármol. Sí, o las salamandras. Sí, claro. Eran las cocinas o las salamandras. Además. Sí. Bueno, y entonces se remodelaban, las copas eran todas armoniosas. Ahora veo que hay un desfasaje, pero... Sanfazón. A la sanfazón, como te creaste, digamos. Entonces, evidentemente... pero aquellos señores mayores, que puedo dar nombres hasta cansarme, cuyos en este caso tal vez estén escuchando los nietos o los bisnietos, no
tenían conocimientos universitarios, Y pero sabían tenían hacerlo. criterio y sentido común. Claro, claro. El árbol requiere de tanto en tanto, como todo, si yo me dejara ahora el pelo largo, te puedes imaginar lo que sería. Y si me hiciera una trencita atrás, lo ridículo. Entonces, claro, Mire, maestro, que hay algunos que lo hacen. el hazme reír. Pero te digo, hay que podar si la copa de los lapachos es semi-aparasolada. ¿Qué Ajá. quiero decir aparasolado? ¿Vieron? Hago la comparación y el ejemplo. Cuando una sombrilla para sol, Sí. para sombra, ¿no es cierto? Sí. Cuando la sombrilla se da vuelta por Al el viento, revés, se sí. llama aparasolado. Ajá. Entonces, se hace la comparación desde el punto de vista técnico con los árboles. Con los lapachos. Los especialmente. lapachos tienen una copa semi-aparasolada. Sí, es cierto. ¿Sí? Es cierto. Hay copas redondeadas, hay copas oblongas que son más largas Sí. que anchas, eso es oblongo. Hay copas orbiculares, hay copas péndulas, por Sí. ejemplo, pero la pendulicidad se lo da la disposición de las ramas. Los sauces en mayor o menor grado tienen ramas péndulas, por lo tanto la copa es globosa y péndula. Así que le conviene a Liliana entonces esperar hasta junio del año que viene para poder podar. Todavía estás, como dice el tango, todavía está a tiempo. Sí. ¿Sí? Claro, señora, está a tiempo. De podarla ahora. Pero cuidado porque si comienza a brotar o a veces corta ramas floríferas, porque Sí. en las ramas hay flores y hay hojas Sí. floríferas y foliares. Ujú. Y además, los lapachos tienen la particularidad de ser especies proterantes. Reitero, especies proterantes. ¿Qué quiere decir esto, maestro? Perfecto, Marité, mi partener perfecto. Quiere decir que florecen antes de foliar, o sea que aparecen las flores antes Antes de de las de hojas. echar la hoja. o sea, Claro, claro. ¿sí? Y a veces los vamos a encontrar con lapachos semiproterantes. No olviden que son todos de la naturaleza y que no son cosas estrictas. Hoy tiene que florecer mañana. Si el frío se va extendiendo, el lapacho va a extender también su época de floración. Claro, por eso aquí vemos algunos que están, unos redonditos, como usted dice, maestro, y los otros son medios alargados. Depende de la poda que le han hecho también, Claro, ¿no? pero inclusive si Estoy hablando de observamos- lapachos frente a la radio, ¿no? de lapacho. Claro. Sí. Las ramas son dicotómicas, o sea, se van extendiendo respecto del eje del Sí. fuste, o sea, en criollo del tronco, Se estiran hacia se los van costados. extendiendo hacia ambos lados. Claro. Y la planta, si está sola en algún lugar y observamos, el libre albedrío, me refiero a una planta totalmente Sí, sola, sí. que no esté compitiendo con paredes, con Claro. edificios altos de varios Claro. pisos, porque fíjense que en Buenos Aires están todas inclinadas Sí, hacia un lado. sí. ¿Por qué? Porque los altos edificios de varios pisos le quitan la insolación, Claro. les dan sombra. Claro, claro. Y hay plantas sombrívagas o heliófilas, Sí. y hay plantas, o hesiófilas, y hay plantas de mucha luz o heliófilas, claro, requieren claro. mucha heliofanía, mucha Sí, luz. sí. Es verdad, maestro. Bueno, bien, llegamos a... ¿Estamos? Sí, estamos en 10:33, nos tenemos que ir Bien, perfecto. a la pausa Sí. del programa, pero agradecerle, maestro, porque bueno, primero porque vino hoy para cumplir, es excelente, maestro, gracias por eso. Y bueno, y como siempre los invitamos para el próximo martes, el maestro va a estar nuevamente con nosotros. No, ¿sí? pero además quiero aclarar que a veces voy contestando, no para tomarle el pelo al oyente, sino para ir amenizando con alguna macanita, Sí, está porque bien, es bueno a bueno. veces. Sí, Entonces, un poco de humor, siga claro. mi consejo, como dice el tango. Acordaste el consejo, te lo dice la chitrula que tenés en el bulín, ¿viste? La chitrula. Pero entonces, señora, el sauce tiene sus problemas a través de las raíces. Y a veces hay árboles que tienen problemas sobre las paredes por la gran altura, Claro. las ramas que, fíjense ustedes en la tendida de cables, Sí, sí, totalmente. y por debajo con las raíces tienen problemas en la tendida de cañería de agua, de Las gas. veredas, todo, Entonces, sí, sí, hay es que verdad. tener, eso tiene que ser muy concientizado para las redes de agua, Claro. de gas. Inclusive en Europa yo he visto que hay toda la electricidad va por abajo. Sí, 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 es soterrada, sí, es verdad, maestro. ¿Eh? Sí, ¿Te das es verdad. cuenta? Bueno, Bueno. es mejor por abajo y no por arriba, se ven los cables, parece la verdad que cada vez que entramos a Avenida 11 es un desastre de cables, sería mejor que se soterrara todo, ¿no? Pero ya le digo, Pero si el las- lapacho se puede podar, puede estar a tiempo, pero cuidado, porque si empiezan los días de calor va a empezar a florecer y por ahí empieza a chorrear la savia que Sí. se va perdiendo a través del
de las ramas Claro, que se han podado. Totalmente. Y se va a debilitar la planta. Criterio. Muchísimas gracias, No, maestro. A ustedes, gracias. Y hasta el martes, ¿eh? Hasta el martes. 10 de la mañana, 35 minutos. Nos encontramos en el próximo bloque. Ya venimos. Hey, this is Carly Rae